noches, bienvenidos al Detector, el programa de Red Más y La Silla Vacía, en el que analizamos cada semana si lo que dicen los políticos colombianos es verdad o es mentira. Muy a propósito de esta época de posverdad y del momento electoral que vive el país. Yo soy Clara Estrada Cano y es un gusto saludar a Juan Esteban Lewin, subdirector de La Silla Vacía, y quien nos contará si lo que ellos dicen es cierto o no. Juan Esteban, buenas noches, qué rico estar contigo este jueves. Hola siempre. Clara, sí, qué rico estar acá, listos para detectar. Pues. Sí, señor. Bueno, ¿y hoy a qué le vamos a poner el detector? Pues hoy le vamos a poner el detector al debate presidencial que hubo este martes en la noche de Teleantioquia y Semana. Sí, señor. Digamos que ese podría ser el primer vitrinazo que tuvieron los candidatos, su primer fogueo en cámaras, de casi todos. No estuvo de la calle porque estaba invitado, pero por temas de clima no pudo viajar. Pero entonces, ¿qué le parece si arrancamos? Arrancamos con Vargas Lleras y un guiño que le hizo Antioquia, el departamento donde se llevó a cabo este debate. 60 billones de pesos están actualmente en ejecución. Y qué bueno señalar que el departamento que más se benefició del programa lo es Antioquia. Y diría uno es el más indicado para hablar de temas de este porque fue el más involucrado. Claro, él estaba hablando de eso porque es una de sus programas y sus banderas acá es haber logrado lo que logró con las carreteras y la infraestructura. Pero revisamos qué es lo que dijo y encontramos que esta afirmación es verdad. Es cierto lo que dice Germán Vargas y lo vamos desmenuzando. Eso. Sí, lo primero que él dice es que la inversión total de las vías 4G son 60 billones de pesos, no, aproximadamente. Aquí les traemos unos datos oficiales que van a ver en pantalla sobre, estas son las vigencias futuras, es decir, la plata que ya comprometió el gobierno actual. Que se tiene que desarrollar durante los próximos años. Exacto, que se tiene que gastar, que ya se comprometió para gastar en los próximos años cuando hay proyectos de esta envergadura, ¿no? Que uno no puede hacer en un año, hacer un aeropuerto se demora varios años. Y aquí lo que vemos son todas las vigencias futuras. El cupo total era lo máximo que se podía, eso que se ve en azul más claro. Sí. Azul tirando a gris. Lo de transporte, que es básicamente las 4G, es lo que está en azul oscuro. Y luego queda la primera línea de metro de Bogotá por encimita. Cuando uno suma estas cifras, da más o menos los 60 billones de pesos. Entonces es cierta esta primera parte que él dijo, hay 60 billones. Y lo segundo que dijo es que el que más se benefició fue Antioquia, de estos 60 billones. Revisamos cuáles son las carreteras de 4G. Aquí les traemos un mapa con, en total hay unas 30 carreteras, pero estas fueron las primeras, lo que se llamaba la ola 1, las que priorizamos, sacamos de primeros. Si vemos acá todas estas carreteras, la 1, la 2, la 3, la 7 y la 8 quedan en Antioquia. Claro, entonces son 8 grandes. Ahí hay 5, perdón, 5 de las primeras 10, la mitad, pero además 5 de las que más valen. Es decir, si vemos que hubo una prioridad, estas de hecho venían de unas carreteras que se llamaban autopistas de la montaña en el tiempo de Uribe, hoy en día se llaman autopistas de la prosperidad. Exacto, conocidas en Antioquia. Sí, señor, bastante conocidas. Bueno, y él nos dijo que fue no solo son 5, sino también miramos porque dijo que era el más beneficiado la plata. ¿Cuánto es la plata? Aquí está lo que avaló el CONFIS, que es el Consejo Superior de Política Fiscal, que avala las vigencias futuras. Para avalar justamente esas vigencias futuras para estas. En total son 26,2 billones de pesos para Antioquia de esos 60. De los 60 y eso es para un solo departamento es un dineral. Recordemos que en Colombia hay 32 departamentos, digamos, sin duda alguna, no es la mitad, pero es casi la mitad del dinero, entonces al final calificamos esto como verdad. Eso es cierto, entonces aquí Vargas Lleras acertó. Vamos a una siguiente afirmación en un tema mucho más amplio que tiene que ver con su campaña. A lo largo de mi vida pública no tengo sino un solo sello, que lo que digo lo logro materializar. Bueno, y esta es una frase que le cae bien a Vargas Lleras porque sin duda ya lo hemos analizado y él ha sido muy operativo en todo lo que ha hecho. Claro, así muy eficiente. Una de sus banderas de campaña es que es el ejecutor, ¿no? El que logra y el que si llega a ser presidente va a lograr lo que quiere. Entonces revisamos esta afirmación, encontramos que es debatible. Ajá. ¿Qué quiere decir que algo sea debatible? Pues que hay algunos argumentos que dicen que es cierta, otro que no necesariamente es cierto. Entonces él dice que él tiene un solo sello, que es un ejecutor. Encontramos que sí hay gente que le reconoce que es ejecutor. Aquí les traemos algunas personas que no son Vargas Lleristas y reconocen esto en él. Y en los sitios en que me ha sido dado tener responsabilidades de gobierno, claramente demostré que sí es posible ejecutar bien, ejecutar con transparencia. No es a través
de permitir que nadie intervenga en los procesos de contratación como se compra gobernabilidad. Bueno, pero, ese es él. pero aquí además encontramos una cosa que es muy importante. Y él dice, no, yo tengo otro sello y es que no hay corrupción. Entonces, ¿es el ejecutor o es el anticorruptor? Eso le permite a uno decir, él dice que es mi único sello, he tenido un solo sello y este no es el único sello. No es el único sello según él mismo. Pero además, en todos los sellos él tiene otro, muy importante. Esto fue lo que dijimos en su momento de la silla vacía. Les vamos a mostrar un gráfico con los diferentes aliados políticos de él. Lo llamamos la maquinaria sin asco. ¿Por qué? Porque él tiene otro sello que es, él es el político tradicional, el que está encabezando las alianzas con toda la clase política. Claro, cuando uno revisa sus rivales, Iván Duque tiene algunos apoyos políticos, puede cambiar esto en el tiempo. Sergio Fajardo puede tener otros en el Polo y los Verdes. Gustavo Petro, él sí muy pocos en realidad. Pero la maquinaria grande la tiene Vargas Lleras. Entonces él tiene otro sello, él es el político tradicional de la maquinaria. Entonces decir que es un solo sello, más allá de que sea cierto y puede ser, lo que es dudable es el más importante o no, por eso al final creemos que es debatible. Claro, y además pues la corrupción, y entonces con una maquinaria tan grande donde el tema de la corrupción a veces está en entredicho, también se complica. Así es, en todo caso la afirmación de él es debatible, porque sí puede ser un gran ejecutor, no es claro que sea su único sello. Sí, señor, por cuestiones de tiempo vamos a hacer 2 para cada uno, ya pasamos 2 de Vargas Lleras y ahora vamos a ver la primera de Petro. Hoy Colombia tiene enormes niveles de violencia, una enorme desigualdad social. Juanes, uno tristemente sale a la calle y lo ve, la desigualdad es visible, pero esta afirmación, ¿qué es? Pues lo estuvimos revisando y encontramos que es verdad. Pero hay una pequeña salvedad que ya les vamos a mostrar, pero que no es suficiente para decir que esto no es cierto. Esto básicamente es cierto. Más allá de lo que uno ve en la calle, esto se mide usualmente con un índice que se llama el índice de Gini. Y aquí les traemos los datos del índice de Gini para Colombia. Que hemos hablado de ese índice, que es una ecuación. Es una ecuación para ver si el índice de Gini llega a 1 o 1000 o 100, dependiendo, porque se puede medir en cualquiera, quiere decir que todo está concentrado en una sola persona. Exacto. Si fuera 0, sería la igualdad perfecta. Entonces aquí vemos el índice Gini, que ya vamos a ver que es relativamente alto, pero aquí está el pero, ha ido bajando. ¿No? Si uno ve el glacial del país, la curva va descendiendo. Sí somos un país muy desigual, ya vamos a ver ese dato específico, el pero es que se ha ido reduciendo. Ahora bien, estos 508, 517 sobre el índice de Gini, ¿es alto o bajo? Pues aquí les traemos cómo se compara con otros países, Colombia. Estos son los índices de Gini de toda América Latina, con la fuente del Banco Mundial. Somos el segundo con el Gini más alto detrás de Brasil, por encima de Panamá, Honduras, Costa Rica, países que tienen un producto per cápita que son más pobres, digamos, más pequeños. Colombia sí es muy alto, por eso es verdad. Pero hemos ido mejorando y eso uno debería tenerlo en cuenta porque hay cosas que se están haciendo bien. Sí, señor, entonces eso es una buena noticia, está bajando y ahí sí. Yo creo que es una mala noticia, pero con alguito para rescatar. Pero un poquito, sí, señor. Ahora vamos a la siguiente afirmación de Petro. Para fortalecer la justicia, tenemos que garantizar su independencia del Congreso, de la clase política. Implica una reforma constitucional, para ser serios en este asunto. No es un deseo del presidente, es una reforma constitucional que garantice en la Constitución la independencia del Poder Judicial de la política. ¿Y será que Petro dice la verdad o dice mentiras en esta afirmación? Pues nosotros ya lo veremos, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa. En segunditos volvemos con esta afirmación. No se muevan, ya regresamos. Regresamos al detector poniéndole el ojo y la lupa al debate del pasado martes de Teleantioquia y la revista Semana. Recordemos la afirmación que quedó pendiente de análisis. Para fortalecer la justicia, tenemos que garantizar su independencia del Congreso, de la clase política. Implica una reforma constitucional, para ser serios en este asunto. No es un deseo del presidente, es una reforma constitucional que garantice en la Constitución la independencia del Poder Judicial de la política. Juanes, pasando la lupa, Petro, ¿qué dice ahí? ¿Verdad? ¿Mentira? Pues estuvimos revisando y nuestra calificación es que esto es engañoso. ¿Qué quiere decir engañoso?
que tiene una dosis importante de verdad, pero llega a una conclusión que es falsa o que no se puede sostener con los argumentos reales. Entonces, ¿qué es lo que es cierto? Que sí se requiere, según todos los expertos, una reforma constitucional para que la justicia sea totalmente independiente. ¿Qué es lo que pasa? Las altas cortes participan en la elección de algunos funcionarios poderosos como el fiscal, el procurador, que tienen apoyos políticos, que se vinculan con algunas bancadas. Uno ve que el tema trastabillea porque... Claro, terminan jugando a la política, digamos, los magistrados que en principio no lo deberían hacer si uno quiere que sean totalmente independientes. Popularmente el manoseo. Exactamente, el manoseo. Entonces, en esa parte, digamos, hay una verdad sin duda. ¿Cuál es el pero que nosotros debemos, que nos lleva a decir que es engañoso? Que Gustavo Petro implica que la justicia no es independiente. Y quizás no es independiente en esas decisiones, en ese tema de elegir altos funcionarios, pero en otros casos, en sus fallos, es muy difícil decir eso. Por ejemplo... Ha mostrado que sí es independiente. Claro, por ejemplo, la Corte Constitucional prohibió una segunda reelección de Álvaro Uribe, que pues era muy popular y muy poderoso, y ahí demostró independencia. Otra alta corte, que es el Consejo de Estado, tomó una decisión hace un mes y medio más o menos en contra de los intereses de la mayoría de los políticos y en favor de una de las minorías políticas. Es más, veamos aquí cómo lo mostró RedMás esa decisión que muestra independencia. El Consejo de Estado falló a favor del movimiento político Mira por considerar que hubo bastantes irregularidades en la votación y ordenó entregar curules en el Senado a Alexandra Moreno Piraquive, Manuel Antonio Piraquive y Carlos Alberto Baena López, y ordenó anular las elecciones de los senadores Honorio Hernández, Sofía Gaviria y Teresita García. Sofía Gaviria ya ha salido públicamente a hablar al respecto diciendo que su curul no está en juego. Sin embargo, la pregunta es ¿quién paga los platos rotos? ¿Se les tendría que pagar más de 3 años de indemnización de salario no devengado? Es decir, ¿habría derecho a generar una acción de repetición? ¿Sería culpa de la registraduría por no generar los controles debidos? ¿Será que esto podría volver a pasar en estas elecciones actuales? El Consejo dice que fue un fallo histórico y objetivo. Eso redunda en que el movimiento Mira obtiene 3 curules que no están reconocidas, por supuesto, en el escrutinio anterior. Juanes, claramente en esta decisión uno sí ve independencia. Exactamente, uno ve entonces independencia en estas decisiones que toman las altas cortes y por eso es que lo calificamos como engañoso. Sí, señor, nosotros ya hemos analizado a Vargas Lleras, a Gustavo Petro y ahora vamos a ver la primera de las afirmaciones de Iván Duque. La carga tributaria en nuestro país es asfixiante, es alcabalera y en muchos casos está evitando que se desarrollen nuevos proyectos empresariales. Además, esa carga tributaria evita que muchas personas entren a la fuerza laboral. El tema de la carga tributaria ya ha sido objeto de análisis aquí en nuestro detector. En este caso, ¿qué podemos decir? Pues en este caso es la carga tributaria y la contratación de personas y encontramos que es debatible. ¿Qué quiere decir que algo sea debatible? Que hay argumentos a favor o en contra de esa posición. Entonces, digamos, no es clara y tiene un sustento, pero hay quienes opinan con fuerza lo contrario. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Lo primero es que él dice hay una carga tributaria asfixiante, implica que para las empresas lo revisamos, como lo hemos revisado antes, en este caso con datos ahora se me olvida, del índice del reporte global de competitividad y encontramos que en Colombia es altísimo. Aquí no lo vemos en la gráfica, pero hay 137 países. Y somos el 135. Sí, el antepenúltimo. Casi el 70%. De las utilidades de las empresas, en un caso típico, se van a pagar impuestos y los primeros países están menos del 20, como lo vemos ahí. Entonces es muy alto, sin duda alguna. Entonces en ese sentido uno puede decir, sí, seguramente es una carga tributaria asfixiante, pero él dice... El argumento completo de Iván Duque es por esa carga tributaria asfixiante, que mostramos que es cierto, no se contrata personas. Y ahí es donde entra la duda. Y entra la duda en por lo menos 2 sentidos. El primero es que la carga tributaria era mucho más alta para contratar personas hasta hace algunos años. La reforma tributaria de 2012, sobre todo, y un poco la más reciente, redujeron esa carga. Aquí vemos el impacto de la de 2012. Aquí vemos una gráfica de cuánto le costaba de impuestos indirectos contratar a alguien. Porque es que uno cuando contrata a alguien... Le toca pagar un montón para fiscales. Para fiscales, que es lo de pagarle al SENA, Bienestar Familiar, a la Caja de Compensación, a la ARL, etcétera, etcétera. En la reforma de 2012 se redujo buena parte de esos para que las empresas contrataran a más personas. Y se redujo, ahí lo vemos en una cifra ahí se ve la reducción muy importante. Entonces quizás la carga tributaria aún sí es alta, ahora es menos alta para contratar personas y eso hizo que se compensara, por ejemplo, gastar plata en comprar inmuebles o en comprar equipos
tiempos con contratar personas. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que la carga tributaria no es el único motivo por qué una empresa al final contrata o no contrata a alguien. Contrata porque necesita, porque cree que al país le va a ir bien, entonces va a crecer, o porque cree que no le va a ir bien, entonces no contrata. Entonces, como existen estos otros elementos, pues al final es debatible si esa causa es la que produce ese efecto de contratar menos personas. Sí, señor. Ahora pasemos a la segunda afirmación de Iván Duque, la que tiene que ver con las energías limpias. Yo he sido coautor con el representante Federico Hoyos de la ley que impulsa los carros eléctricos en Colombia. Juan, ¿es esta que ya es ley? Bueno, ese es uno de los puntos que vamos a ver. Esta encontramos que es verdadero, pero es verdad, pero tiene una salvedad importante, que es justamente esa. Lo primero que es verdad, que sí fue Iván Duque con el representante Federico Hoyos, que no se va a reelegir y que digamos era cercano a él. Quienes crearon este proyecto de ley lograron que muchos otros congresistas de diferentes partidos y no solo del Centro Democrático lo firmaran y lo presentaron. Entonces, digamos, esa primera parte es cierto. Y es cierto que es importante, vehículos eléctricos y demás. El pero es que no es ley. Sí ha avanzado. Aquí lo podemos ver, estamos viendo Congreso Visible, que quizás es la mejor fuente para saber en qué van los proyectos de ley. Y ahí vemos que está publicada para ponencia de segundo debate. Son 4 debates, es decir, está más o menos a mitad de camino. Va en camino, ha avanzado, pero es importante, pero no es ley. Entonces, pues, digamos que uno podría decirlo de otra manera, Iván Duque infla un poquito ese logro, que es un logro que existe, pero que no es una ley todavía. Que todavía no. Nosotros ahora vamos a pasar con el candidato Sergio Fajardo a analizar una de sus afirmaciones. Veamos. La navegabilidad sobre el río Magdalena también afectada por la corrupción. ¿Sergio Fajardo dice la verdad o miente en esta afirmación? Lo veremos en segundos porque vamos a hacer nuestra segunda pausa aquí en El Detector. Recuerde seguirnos con #ElDetector. Ya regresamos, quédese con nosotros. Seguimos en El Detector con la lupa puesta a las afirmaciones de algunos de los candidatos a la presidencia que tuvieron su primer debate televisivo en Teleantioquia y la revista Semana. Recordemos cuál es la afirmación que nos quedó pendiente de Sergio Fajardo por chequear. La navegabilidad sobre el río Magdalena también afectada por la corrupción. Navegar el río Magdalena siempre ha sido un sueño. ¿Será que la corrupción es su única pesadilla? Pues le pusimos el detector y encontramos que esto es verdad, pero básicamente por eso, porque la corrupción lo impactó mucho ahorita, pero no es el único efecto. ¿Cuál es la pequeña historia? La historia es que se entregó un contrato hace unos años para recuperar esa navegabilidad a un consorcio liderado por Odebrecht, por la famosa corrupta multinacional brasileña. Así es. Ese consorcio, que se llamaba Navelena, tenía también un socio nacional que se llamaba Valorcon, una empresa de la familia Herlein. Empezó a hacer todo lo que se hace cuando se gana un contrato, pero antes de ejecutar la obra, que es conseguir la plata, conseguir algunos avales, a veces licencias ambientales, etcétera, etcétera, y no lo pudo hacer. ¿Y por qué no lo pudo hacer? En parte por la corrupción. Así, por ejemplo, ustedes pueden ir viendo en pantalla lo que se dijo en Red Más de esta pequeña novela, en la que la corrupción y el escándalo de Odebrecht afectó, terminó inclusive con extinción de dominio, pero Odebrecht en Navelena. Navelena todavía, en principio, podía seguir funcionando. Es decir, la corrupción le quitó fuerza, pero no todo. En parte no le prestaron a Navelena porque Odebrecht, ¿quién le iba a prestar en medio de ese escándalo? Pues con semejante partner, como se dice. Exacto, pero parte de lo que se trató fue que alguien le comprara a Odebrecht esa participación en el negocio, alguien que no tuviera líos y que quisiera hacer esto, y no se pudo hacer. Entonces parte del problema es de sencillamente falta de dinero. La empresa terminó liquidada por la Superintendencia de Sociedades, hoy no hay contrato, esto está en el limbo, entonces es cierto. Aquí ven lo de la liquidación judicial. Entonces, la corrupción sí afectó mucho, pero no es el único lío, es que no está estructurado de tal manera que alguien más llegara interesado y sin problemas de corrupción para invertirle la plata y poder hacer esa obra. Entonces, sí es verdad, pero y nosotros seguimos poniéndole la lupa a Sergio Fajardo, en este caso, con una que tiene que ver con corrupción. Veamos. La corrupción entra al poder en las campañas electorales. Los que pagan para llegar, llegan a robar. Bueno, y esa es una generalidad que ¿dónde la podríamos ubicar? Claro, esto es una generalidad, esto es una frase que además es muy importante como bandera de campaña de Sergio Fajardo, y encontramos al poner el detector que esto es
inchequeable. Yo sé que muchos van a decir, pero ¿cómo así? Que, pero que sí se puede, que Pero, mire. claro, entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Lo primero que encontramos es que, claro, hay unos escándalos que sin duda se deben a esto. El proceso 8000, el escándalo de Odebrecht, ¿no? Que donaban plata a los políticos, sí, lo ven como una inversión y luego llegan a recuperarla. Pero por supuesto, sacan lo que invirtieron. Sí, exacto. Hasta Juan Carlos Martínez, el ex senador condenado por parapolítica y por narcotráfico y demás, dijo en un día, yo prefiero una alcaldía a coronar un embarque en Estados Unidos porque recibo más plata. Hay derecho entonces el descaro. Entonces esto es cierto, pero no necesariamente todos los que pagan para llegar llegan a robar, porque pueden pagar, por ejemplo, por el prestigio, por el deseo de hacer lo que hicieron los papás, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la reelección de Juan Manuel Santos en 2014, hay pruebas de que corrieron ríos de dinero, sobre todo en la costa caribe, quizás plata de Odebrecht. Pero de ahí a demostrar que fue Juan Manuel Santos quien pagó y que llegó a robar, no hay ningún indicio. Inclusive en la oposición dicen que es un derrochón, no que es un corrupto. Exacto, no ha robado. No se le ha comprobado que ha robado. Mientras no se le compruebe a nadie que es culpable. Exacto. Entonces, como Sergio Fajardo al final dice, todos los que pagan para llegar, llegan para robar. Y no necesariamente eso es así en todos los casos. Y tampoco tenemos manera de revisar absolutamente todos los casos. Por eso decimos que es inchequeable. Sí, señor. Estas fueron 8 de las afirmaciones que se llevaron a cabo en el primer fogueo televisivo que tuvieron 4 de los candidatos presidenciales en Teleantioquia y la revista Semana. Así es, si quieren saber más de lo que dijeron los candidatos, pueden entrar a La Silla Vacía, revisar el link que ahora van a ver en pantalla, porque revisamos muchas más afirmaciones. Y si les gusta este ejercicio, también pueden pedir, si tienen un móvil Claro, un servicio en Solicite de La Silla al número que ven en pantalla, para que les llegue un GIF con una afirmación detectada de los candidatos presidenciales por ahora y de los políticos en general cada día a su celular. Sí, señor, y el tiempo se nos acabó. La cita es el próximo jueves a las 10 de la noche en una nueva emisión del Detector, para que usted se entere de primera mano si lo que dicen los políticos es verdad o es mentira, y con los argumentos necesarios tome sus propias conclusiones y tenga las herramientas necesarias para decidir a conciencia. Pero antes de irnos, ¿cómo le fue a los candidatos? Pues, revisamos aquí 2 afirmaciones de cada uno de ellos, 8 afirmaciones en total. Pueden ver cómo les fue en pantalla. Hay 4 afirmaciones que son verdaderas, algunas con salvedad, y 4 que están en la zona gris, ninguna falsa. Qué bien. Sí, yo creo que esto está muy bien que los candidatos por lo menos no nos mientan, más allá de que haya espacio para el debate. Sí, señor. A todos ustedes, muchísimas gracias. Feliz noche, Juan. Feliz noche. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Chao.